El amor a la vida, por Erich Fromm. 16. 7. La actualidad de los escritos proféticos. Al comenzar a hablar de la actualidad de los escritos proféticos, hay que formular de entrada algunas preguntas. ¿Entonces son todavía actuales los profetas, aparte del valor que tengan para los cristianos y judíos creyentes? O formulado de una manera totalmente distinta, ¿no deberían ser actuales para todos nuestros contemporáneos? O quizás yendo un poco más allá, ¿no deberían volver a ser actuales justamente porque no lo son, porque vivimos en una época sin profetas, pero necesitada de ellos? Sin embargo, solo hablaremos de esto cuando estemos de acuerdo respecto de qué es un profeta en el sentido que da a esta palabra el Antiguo Testamento. ¿Es un vaticinador que revela lo establecido hace mucho tiempo, el futuro? ¿Un vaticinador cuyo mensaje es agorero y no bueno y que alegre el corazón? ¿Un hijo de Casandra? ¿O es un oráculo que, como el de Delfos, nos dice cómo debemos comportarnos, aunque de forma muy ambigua? No, pues los profetas no son deterministas. No eliminan la voluntad del hombre de estructurar su vida y su historia. No preanuncian nada, sino simplemente anuncian. O también podría decirse, son anunciadores de la verdad, aunque no en el sentido que se da habitualmente a la palabra. Su verdad es que el hombre puede y debe decidir entre alternativas, pero que estas alternativas, como tales, están determinadas. Por lo tanto, no es el hombre lo que está determinado, sino que las alternativas entre las cuales éste debe decidir sí están realmente determinadas. En la época bíblica, en los tiempos en que hablaron los profetas, la alternativa era o la duración del poderío del Estado, del suelo, de todo aquello en pro de la cual estaban los ídolos, o la destrucción del Estado y la dispersión de sus habitantes. El pueblo debía decidir entre estas alternativas y los profetas plantearon esas alternativas. Querría acentuar que lo que los profetas dijeron sobre las alternativas era no solo como se suele entender en la actualidad de carácter moral o religioso, sino que se planteaba como una opción política realista en el sentido más estricto. Los profetas vieron que un pequeño estado oriental del cercano oriente, que había perdido su sustancia espiritual y su culto y se había vuelto como todos los otros estados, debía a la larga perecer, como habían perecido todos los demás pequeños estados, y que solo había una decisión: elegir entre esta caída y la supresión del estado idealizado. El pueblo podía decidir entre estas dos posibilidades, pero los profetas querían quitarle la ilusión largamente acariciada de que no se podía tener las dos cosas, el mini-estado y la supervivencia de este pueblo. Hay un buen ejemplo que lo expresa: el comportamiento del juez y profeta Samuel, cuando los hebreos querían tener un rey y decían, queremos ser como todos los otros pueblos. Samuel les mostró la alternativa entre la opresión de cada uno por un despotismo oriental y la libertad. Pero entre dos alternativas el pueblo debía elegir, y el pueblo quería ser como todos los otros pueblos. El pueblo quería tener un rey, y Dios dijo, entonces oye tú su voz. Solo adviérteles expresamente y muéstrales cómo se comportará un rey que los gobernará. Esto nos lleva a la tercera función de los profetas. Son protestadores. No se limitan a mostrar las alternativas, sino que advierten activamente de la posibilidad de la ruina y protestan contra ella. Pero después que han anunciado y protestado, dejan actuar a los hombres. Ni siquiera Dios se inmiscuye ni hace ningún milagro. La responsabilidad queda para los hombres, que deben hacer su propia historia. Los ayuda el profeta solo en el sentido de que intenta mostrarles las alternativas y hacerles notar cuáles son las decisiones que llevan a la desdicha. Este problema se plantea ahora como entonces. También nosotros estamos ante la alternativa de instaurar una sociedad humanizada o la barbarie, de elegir entre una destrucción total o, en el mejor de los casos, semitotal, o un decidido desarme nuclear. También hoy la tarea profética consistiría en mostrar esas alternativas y protestar contra la alternativa que trae el desastre. ¿Cuál era la creencia de los profetas? Los profetas anunciaron una creencia, la creencia en un solo Dios, a cuya esencia corresponden la verdad y la justicia.
pero no se ocuparon esencialmente de cuestiones de creencia, sino de cuestiones de conducción de la vida, de la cuestión referente a cómo puede realizarse en este mundo los principios de este único Dios. Sin duda, había una cuestión de creencia que era fundamental para los profetas, que Dios es uno. Pero, ¿qué quiere decir exactamente que Dios es uno? ¿Es un problema matemático de uno respecto de muchos? Quiere decir que hay una unidad, un uno, que está por detrás de toda la multiplicidad de las cosas y toda la multiplicidad de nuestros propios sentidos e impulsos. El uno como supremo principio. Pero ese uno solo cobra sentido en la comprensión de los profetas cuando pensamos en un segundo momento que es decisivo, el de la diferenciación entre Dios y los ídolos. Los ídolos son obra de los hombres. También un Dios puede ser un ídolo, si se le adora, igual que a los ídolos, como una obra de los hombres. Dios está vivo y se habla siempre del Dios viviente. Los ídolos son cosas, es decir, están muertos. Como dijo una vez un profeta, tienen ojos y no pueden ver, oídos y no pueden oír. Los profetas saben que la adoración de los ídolos significa la esclavización del hombre. Aluden irónicamente al hecho de que el que referencia a los ídolos tiene ante sí un trozo de madera, con la mitad de la madera enciende un fuego y en ese fuego cocina un pastel. Con otra mitad de la madera fabrica un ídolo y luego adora a ese trozo de madera, la obra de sus manos, como si ese trozo de madera que él ha trabajado fuera superior a él. ¿Y en qué sentido es superior a él? Porque incorporó todas sus fuerzas a ese trozo de madera, las transfirió a la madera, se empobreció e hizo rica y poderosa a la imagen del ídolo. Y cuanto más poderosa se vuelve esta imagen, más pobre se vuelve él. Y para protegerse de la pobreza más extrema, debe someterse al ídolo y recuperar una parte de su riqueza interior, en tanto se hace esclavo del ídolo. En el lenguaje filosófico actual, este mismo fenómeno se denomina alienación. Alienación en el sentido en que han empleado la palabra Marx y Hegel. Significa exactamente lo mismo que para los profetas el concepto de idolatría. Es decir, el someterse a las cosas, la pérdida del yo mismo, de la libertad, el ponerse en relación consigo mismo a través de la sumisión. Creemos que no tenemos ídolos y que no somos idólatras porque siempre pensamos que entre nosotros no hay ningún Baal ni ninguna Astarte. Pero olvidamos muy fácilmente que nuestros ídolos tienen simplemente otros nombres. No se llaman Baal ni Astarte, sino posesión, poderío, producción material, consumo, honor, gloria y muchas otras cosas por el estilo, a las que el hombre adora hoy y a las que se esclaviza. Quizás lo más importante para la historia universal de todo lo que los profetas han dicho sea la visión del tiempo mesiánico. Esta fue una visión nueva y única que se convirtió en fuente de enorme fertilidad histórica. La idea de salvación, de la salvación del hombre por el perfeccionamiento de sí mismo. El tiempo mesiánico, en sentido profético, es la supresión de la maldición lanzada contra el hombre en el paraíso. Esta maldición incluye la dispersión de sí mismo por la concupiscencia, por el deseo de tener cada vez más. La maldición se refiere también a la lucha entre los sexos. Damos hoy por sentado que el hombre es el sexo dominante, pero debemos tener presente que en la historia bíblica solo se establece su dominio como una maldición y un castigo. Esto significa que antes de esa maldición el hombre no dominaba a la mujer. Y hay además muchos ejemplos históricos que prueban que también ocurría así en la época prehistórica. La maldición incluye, finalmente, el conflicto entre el hombre y la naturaleza en la necesidad del trabajo, en la idea de que el hombre debe ganarse el pan con el sudor de su frente, de que el trabajo no es motivo de alegría, sino un castigo. Esta idea ha seguido siendo hasta hoy una realidad para la mayoría de los hombres. Y esta misma maldición, que condena al hombre al conflicto con la naturaleza, se expresa también en la idea de que la mujer debe parir con dolor. El sudor del hombre y los dolores de parto de la mujer son dos símbolos en los que se expresa en la maldición bíblica la humillación y el castigo del hombre. Todos estos son fenómenos, según dijimos, que hoy consideramos como datos naturales inevitables, pero para el autor bíblico no lo eran de ninguna manera. ¿Cuál era entonces la idea mesiánica de los profetas? La instauración de una nueva paz
que es algo más que la mera ausencia de guerra. Una situación de solidaridad y armonía entre los individuos, entre los pueblos, entre los sexos, entre los hombres y la naturaleza. Una situación en la que, como dicen los profetas, no se le añade al hombre a temer. No se le enseñe al hombre a temer. Hay demasiada disposición a olvidar que la agresión es resultado del temor. Se induce a las personas a que vayan teniendo cada vez más temor, más desconfianza, a que no crean en nada bueno. Los profetas dijeron contundentemente, solo se puede eliminar la agresión eliminando el temor. Y esto correspondía a su concepción del tiempo mesiánico. Ese tiempo era para los profetas una época de abundancia, no de lujo, sino de abundancia en el sentido de que por primera vez habría una mesa puesta para todos los que quisieran comer en ella, y que como hombres tienen derecho a sentarse a ella y a tomar parte de la comida común con todos los demás hombres. El tiempo mesiánico era para los profetas no solo la época en que los hombres vivirían en paz, en armonía, sin conflicto consigo mismos y con la naturaleza, y sin avidez ni celos, sino en la cual la vida tendría un nuevo fin, un nuevo objetivo. Y este no es el de la obtención de lo necesario para la vida en sentido físico. Ese será un problema que subsistirá siempre y que habrá que resolver. Se trata del fin que, como dicen los profetas, busca el pleno conocimiento de Dios, o, para decirlo de una manera no teológica, el fin de que el hombre desarrolle totalmente sus fuerzas anímicas, su vida y su razón, tenga su centro en sí mismo y sea libre de llegar a ser del todo lo que puede ser como hombre. El tiempo mesiánico es, en cierta manera, la repetición de la situación paradisíaca, solo que la situación paradisíaca fue el comienzo de la historia o hasta, si se quiere, de la prehistoria. Reinaba la armonía paradisíaca aún antes de que el hombre se vivenciara a sí mismo como un individuo separado de los demás. Era la armonía anterior al desarrollo humano, de la primitividad, de una unicidad primaria y prehistórica. El tiempo mesiánico es el retorno a esta armonía, luego de que el hombre se haya realizado totalmente a sí mismo en su historia. Con el tiempo mesiánico no terminaría la historia, sino que en cierto sentido será el comienzo propiamente dicho de la historia humana, en que quedará superado lo que le impide al hombre llegar a serlo totalmente. Me he referido a la enorme fecundidad histórica de la idea mesiánica en lo que respecta al desarrollo de la humanidad. Quizás no haya ninguna otra idea que influyera tanto sobre ese desarrollo como la mesiánica. Sin ánimo de entrar en detalles ni de aventurarme en terreno polémico, puedo decir que tanto el cristianismo como el socialismo han sido profundamente influidos por la idea mesiánica, aunque ambos hayan expresado esa idea de distinta manera y se alejen también en muchos respectos de lo que yo he considerado aquí precisamente como su núcleo. Demostrar esto en detalle nos llevaría muy lejos. La idea mesiánica se fue difundiendo y también distorsionando y corrompiendo, por ejemplo en el cristianismo, aunque en este último nunca murió, sino que permaneció siempre viva como una simiente. Esto es lo que hoy observamos en muchos respectos. Otro tanto vale para el socialismo humanista de Marx, que se corrompió rápida y totalmente al manifestarse en la forma de los llamados estados socialistas. Pero aún en este caso la semilla no está totalmente seca. Aún aquí podemos ver cómo la versión secular de la idea mesiánica, que se encuentra en el socialismo marxista, pero no en el socialdemócrata ni en el comunista, se ha mantenido siempre viva, aunque solo en algunos hombres. Se puede incluso decir que la historia contemporánea es difícilmente concebible sin el enorme influjo de la idea mesiánica, y que solo se le entiende totalmente cuando uno se pregunta precisamente cómo y dónde se impone y cómo y dónde se pierde. Sobre este fundamento podemos decir que los profetas son hoy de la mayor actualidad. Lo son no solo por ese motivo, sino también porque nuestras alternativas, como ya lo he señalado anteriormente, son en principio totalmente similares a las que se imponían en tiempos de los profetas. También nosotros debemos ver las alternativas y elegir. Y si se quiere comprender un poco más acerca de esta actualidad, no hay que limitarse a estudiar la historia contemporánea, sino que hay que leer también a los profetas. Son muy importantes y de gran interés, por así decirlo, y tienen mucho más que enseñar sobre el mundo actual que muchas informaciones de actualidad que exhiben la pretensión de ser actuales y de representar el presente sin penetrarlo a fondo.